El trágico final de los 12 apóstoles de Jesucristo no eran sacerdotes ni teólogos, no tenían seguidores ni influencia, eran hombres comunes, pescadores, campesinos, recaudadores de impuestos, hombres que lo dejaron todo para seguir a un carpintero de Nazaret que decía ser el Hijo de Dios. Escucharon sus enseñanzas, presenciaron milagros, comieron con Él, lloraron con Él, fueron transformados. Y por esa transformación pagaron el precio más alto que alguien puede pagar. En este video conocerás el trágico final de los 12 apóstoles de Jesús. Prepárate para un viaje marcado por fe, persecución, tortura y martirio. No es una historia con finales felices. Es una historia de convicción, coraje y sangre. Juan, el apóstol amado y la voz del Apocalipsis, Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, era conocido por su temperamento intenso y sensibilidad espiritual. Se convirtió en el discípulo más cercano a Jesús, conocido como el discípulo amado. Estuvo presente en momentos cruciales: la transfiguración, la última cena, Getsemaní y al pie de la cruz, cuando Jesús le encargó cuidar a María. Después de la resurrección, Juan siguió como líder espiritual en Jerusalén y luego en Éfeso. Durante la persecución del emperador Domiciano, fue arrestado y, según los padres de la iglesia, lanzado en un caldero de aceite hirviendo. Sobrevivió milagrosamente. Como castigo, fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. No hay registro bíblico que confirme el episodio del aceite, pero la historia ha perdurado en la tradición cristiana. Se cree que Juan murió en Éfeso alrededor del año 100 d.C., con unos 94 años, el único apóstol que habría muerto por causas naturales. Aún así, el misterio rodea su tumba, que según relatos fue hallada vacía cuando el emperador Constantino intentó construir una iglesia sobre ella. Santiago, hijo de Zebedeo, el primero en caer Santiago, hermano de Juan e hijo de Zebedeo, era impulsivo, valiente y cercano a Jesús. Presenció momentos claves como la transfiguración y Getsemaní. Fue uno de los hijos del trueno, apodo que Jesús les dio, quizá por su temperamento ardiente. Después de la resurrección, Santiago fue líder en la iglesia de Jerusalén. En Hechos 12, leemos que el rey Herodes Agripa, para agradar a los judíos, hizo arrestar y ejecutar a Santiago. Fue asesinado a espada, probablemente decapitado, el primer apóstol martirizado. La tradición dice que su verdugo, conmovido por la fe inquebrantable de Santiago, se convirtió y fue ejecutado junto a él. Su muerte marcó el inicio del derramamiento de sangre que caracterizaría la misión de los seguidores de Cristo. Santiago, hijo de Alfeo, el olvidado Santiago, también llamado el Menor, es una de las figuras más silenciosas entre los apóstoles. Hijo de Alfeo, aparece brevemente en los evangelios y poco se sabe de sus acciones tras la ascensión de Cristo. A pesar del silencio bíblico, la tradición sugiere que tuvo un rol en la evangelización de Judea. Algunas fuentes lo señalan como obispo en Jerusalén, fortaleciendo la fe cristiana en medio de la persecución. Sobre su final, los relatos difieren. Algunos afirman que fue apedreado, otros que fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y aún con vida, golpeado hasta morir. Un antiguo libro titulado Martirio de los Apóstoles sostiene esta última versión. Sea como sea, el consenso es claro. También derramó su sangre por amor a Cristo. Pedro, la roca crucificada Simón. Pedro, el más impulsivo de los discípulos, fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías. Fue renombrado Pedro, la roca, por su firmeza. Caminó sobre el agua, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, prometió no abandonar a Jesús.
y luego lo negó 3 veces, pero fue restaurado. Después de la resurrección, Jesús lo llamó aparte y le dio una nueva misión: apacentar sus ovejas. Pedro lideró la iglesia primitiva, hizo milagros, enfrentó al Sanedrín y predicó con valentía. Viajó predicando hasta llegar a Roma. Allí, durante la persecución de Nerón, tras el incendio del 64 d.C., fue arrestado y condenado a muerte. Pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir como su maestro. Su martirio ocurrió en el Monte Vaticano, donde hoy se alza la Basílica de San Pedro. Judas Tadeo, el apóstol de las causas imposibles, Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, es de los apóstoles menos mencionados en los evangelios. Sin embargo, su devoción y sabiduría se ven reflejadas en su carta del Nuevo Testamento, donde exhorta a los cristianos a la perseverancia y al amor fraternal. Tras la ascensión de Cristo, Tadeo predicó en Mesopotamia y Persia. Según tradiciones antiguas, murió junto a Simón el Celote. Algunos dicen que fue asesinado con hachas, otros que fue apedreado. En ambos casos, la brutalidad de su ejecución contrasta con la mansedumbre del hombre que hoy es invocado como patrono de las causas imposibles. Andrés, el predicador de la cruz en Chandrés, hermano de Pedro, fue el primer discípulo en seguir a Jesús. Su llamado ocurrió mientras pescaba en el mar de Galilea. Presentó a otros a Cristo, incluido su propio hermano, y aparece en momentos importantes del ministerio. Evangelizó en regiones como Escitia, Tracia, Asia Menor y finalmente Grecia. En Patras, fue arrestado por predicar el Evangelio. Condenado a la crucifixión, pidió que la cruz tuviera forma de X, pues no se consideraba digno de morir como Jesús. Durante 2 días, clavado a la cruz, continuó predicando. Murió lentamente, con palabras de fe, hasta su último aliento. Felipe, el cuestionador que se entregó Felipe, natural de Betsaida, es recordado por su mente práctica. Cuando Jesús le desafió sobre cómo alimentar a una multitud, respondió con lógica: 200 denarios de pan no serían suficientes. Pero Felipe presenció el milagro de la multiplicación, y su fe creció a partir de ahí. Después de la ascensión, predicó en Frigia e Hierápolis. Allí convirtió a la esposa del gobernador local, lo que llevó a su arresto. Según la tradición, fue crucificado cabeza abajo y apedreado al mismo tiempo. Aún sufriendo, continuó predicando a los que lo rodeaban. Murió fiel, con los ojos fijos en el cielo. Simón el Celote, del fuego de la rebelión a la fe ardiente antes de seguir a Jesús. Simón era un celote, grupo radical que promovía la revuelta armada contra Roma. Pero su celo encontró un nuevo propósito al conocer a Cristo. La Biblia dice poco sobre su vida tras la ascensión, pero la tradición cuenta que evangelizó en Egipto, Persia y quizás incluso en Bretaña. Fue martirizado junto a Judas Tadeo, posiblemente desollado vivo o aserrado por la mitad. De revolucionario político a mártir espiritual, Simón vivió y murió con fervor. Bartolomé, el desollado por amor, también conocido como Natanael. Bartolomé fue descrito por Jesús como un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Después de Pentecostés, predicó en la India, Etiopía y Armenia. Su muerte fue una de las más brutales. El rey Astiages, enfurecido por sus predicaciones, ordenó que fuera desollado vivo y luego decapitado. Su piel fue exhibida en la plaza pública como advertencia a los cristianos. Hasta hoy se lo representa con un cuchillo y su propia piel en las manos, símbolo del martirio supremo. Mateo, de recaudador a mártir Mateo,
el publicano, era un recaudador de impuestos, una profesión despreciada por los judíos. Al ser llamado por Jesús, lo dejó todo. Luego escribió el Evangelio que lleva su nombre, dirigido principalmente a los judíos, revelando a Jesús como el Mesías prometido. Evangelizó en lugares como Etiopía, Siria y Persia. Según la tradición, fue asesinado con espada mientras celebraba la Eucaristía. Otros relatos hablan de lapidación o quemadura. Sea cual sea la versión, murió haciendo lo que antes sería impensable para un recaudador, sirviendo a Dios. Tomás, el escéptico, transformado en misionero famoso por su duda, si no veo, no creeré. Tomás representa a muchos de nosotros, pero cuando vio al Cristo resucitado, cayó de rodillas y declaró: Señor mío y Dios mío. Después de eso, su vida cambió. Viajó a la India, donde fundó comunidades cristianas que aún existen hoy. Murió en Chennai, atravesado por lanzas mientras oraba. Aquel que dudó terminó su vida arraigado en la certeza absoluta. Judas Iscariote. El que eligió la traición, Judas, era el tesorero del grupo. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó las enseñanzas, y aún así lo traicionó por 30 monedas de plata. Arrepentido, intentó devolver el dinero, fue rechazado por los líderes religiosos y terminó quitándose la vida. Mateo relata que se ahorcó. Hechos de los Apóstoles dice que cayó de cabeza y sus entrañas se desparramaron. Ambas narrativas terminan en el mismo punto: tragedia, desesperación y ausencia de redención. El campo comprado con el dinero de la traición pasó a llamarse campo de sangre, y el nombre Judas, para siempre, se convirtió en sinónimo de traición. Conclusión: estos fueron los 12 hombres que caminaron con Jesús. Hombres de carne y hueso, llenos de dudas, errores, impulsos, pero también de fe, coraje y sacrificio. Ninguno de ellos tuvo una muerte fácil, ninguno de ellos retrocedió. Vivieron y murieron, proclamando que Jesús era el Cristo. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a perder por aquello en lo que crees? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Dale like, comparte y quédate con nosotros, porque aún tenemos muchas más historias que contar.